Aunque los científicos no saben del todo qué causa esta enfermedad, sí conocen sus consecuencias. Estamos hablando del Alzheimer, que afecta las partes del cerebro que controlan, por ejemplo, el pensamiento, la memoria, el lenguaje. Según un estudio realizado por profesionales de la Universidad de Talca, dijeron que en la región metropolitana se concentra la mayor cantidad de comunas con riesgo y mortalidad por Alzheimer, tanto en hombres como en mujeres. Queremos conversar de esta enfermedad. Está en el estudio la neuróloga de la Clínica Santa María, Paulina Arriagada. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? A ver, yo explicaba a nuestros televidentes recién, el Alzheimer uno más o menos tiene claro en qué consiste. En general, a los adultos mayores se les empiezan a olvidar las cosas, pero desde el punto de vista estrictamente médico y biológico, si se quiere. ¿En qué consiste la enfermedad? Bueno, la enfermedad consiste básicamente en el depósito de ciertas proteínas anormales en las estructuras del cerebro que son fundamentales para los procesos cognitivos. Llámese procesos cognitivos la memoria, el juicio, la capacidad de tomar decisiones, en general. Así empieza. Y esa acumulación de proteínas, hablando bien biológicamente, se debe, capaz voy a decir una barbaridad, pero porque se comió mucha proteína en la vida, por un mal funcionamiento desde el punto de vista, no sé, orgánico del cuerpo. ¿Cómo es que llegan esas proteínas ahí? Bueno, ahí está la pregunta del premio Nobel. Hay varias cosas en realidad que se conjugan. Por un lado, ¿qué va pasando? Es un proceso. Mira lo que pasa, es un proceso que va ocurriendo con una de ellas naturalmente con la edad. De la misma manera que nosotros depositamos placas de ateroma, que nos aparecen canas, etcétera, en las neuronas les van pasando cosas también y al tejido cerebral le van pasando cosas con la edad. Pero el problema es que este círculo metabólico de repente toma un curso equivocado por varios factores, que eso es lo que se están estudiando. Uno es que estas proteínas genéticamente, tal como a veces se desarrollan otras anomalías, se fosforilan, se deposita mucho fósforo, por así decirlo, en su estructura. Estas forman parte estructural clave en las neuronas. Entonces la neurona se deforma, no puede transmitir sus impulsos nerviosos y por último se muere. Esa es una de ellas. Otra es otra proteína que se deposita en el tejido cerebral, que es el famoso amiloide, que también sufre ciertas modificaciones estructurales que lo convierten en una sustancia tremendamente tóxica. Paulina, ¿y por qué uno podría entender que, por ejemplo, a algunos adultos mayores les da el Alzheimer y a otros no? Bueno, ¿Qué pasa con eso? Esa es una pregunta muy interesante para todo el mundo, para la ciencia, ni que hablar. Mira, la verdad, el factor predisponente mayor que se conoce, aparte de los pocos casos de Alzheimer familiar, que se ha inflado un poco, pero en realidad los Alzheimer familiares en que uno lleva una genética son bajísimos, mucho menos del 10%. Los casos esporádicos, el factor predisponente sólido, más contundente, es la edad. La verdad es que las estadísticas muestran que después de los 80 años, en cualquier país que uno viva, ciertas poblaciones son más predisponentes, casi el 30% de la población puede contraerlo, lo cual es bastante. Mucho. Es mucho. ¿Algún factor de prevención? Uno escucha que en general en las enfermedades del adulto mayor, muchos hablan también desde el punto de vista de la geriatría, hay algunas cosas que uno puede empezar a hacer cuando tiene cuenta corriente a favor y cuando uno es relativamente joven. En el caso del Alzheimer, ¿hay algo que se puede hacer para prevenir? Es así en realidad. De hecho, la Sociedad de Neurología ha sacado lo que se llama el decálogo del envejecimiento cognitivo saludable. Está súper de moda el brain fitness, todo eso. Hay varias cosas en realidad que uno dice, porque uno sería estúpido decir no envejezcamos, ¿no es cierto? Digamos, hagamos una campaña de envejecimiento cognitivo saludable. Dentro de las cosas que se han invocado son ciertos estilos de dieta, como la dieta mediterránea, se ha invocado el estilo de vida con ejercicio, el llevar a una tasa de colesterol baja en la sangre, desde muy niño favorecer actividades cognitivas demandantes. Fíjate que hay un estudio muy antiguo que hicieron los ingleses que es bien interesante. Los ingleses son campeones para hacer estudios epidemiológicos largos y ellos demostraron que las personas que tenían más riesgo después de los 80 años de hacer un Alzheimer eran los que habían tenido peor educación.
antes de los 5. O sea, dicho como en sencillo, es que idealmente uno mantiene la cabeza ocupada en algo, independiente de tu edad. En algo, y que sea demandante, ojalá. Yo siempre le digo a la gente cuando van a consultar, por eso le digo, mire, usted tiene que discutir con sus nietos. ¿Has visto algo más demandante que discutir con alguien de 15, 16 años? Debata. Perfecto. Ahora, ¿cómo se trata esto? ¿Cómo una persona, yo no sé si va, en el fondo, una vez que aparece la enfermedad, y creo que es así, usted me saca del error, va como en aumento, ¿no? Es que de repente alguien empezaron a olvidarse las cosas. No. ¿Cómo se trata un paciente que tiene de partida, cuando empiezan los primeros síntomas, ya se ha demostrado, y eso está archidemostrado, que las lesiones cerebrales empezaron por lo menos 10 años antes o mucho antes. Bien. Por lo tanto, viene toda una corriente ahora de la detección lo más posible. Mira, el primer punto que hay que dejar bien claro, no existe ningún medicamento que sirva aún para detener el progreso de la enfermedad. Eso todavía no se ha inventado. Y en eso hay mucho, en este minuto esperamos que en los próximos 10 años realmente, como dice el dicho, salte la liebre. Pero sí se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas, porque esta no es una enfermedad solamente del paciente, sino de la familia. Eso te iba a preguntar. Es tremendo. Es brutal para un hijo que su padre o madre no lo reconozca. Está demostrado, y además, por ejemplo, está demostrado que el 16% de los cuidadores tienen que dejar de trabajar, que el 45% de los trabajadores de una persona empleada tiene que reducir su horario para cuidar a su ser querido. Es una enfermedad larga, promedio de 15 años, tiene una buena etapa, que no es tan mala en realidad. Ahora, se pueden hacer cosas desde el punto de vista conductual muchísimo, pero cuestan plata. Ejemplo. Muchas cosas de educación. Se ha visto mucho que como uno trate al paciente, porque tiene varios enfoques el tratamiento. Tiene una parte la conductual, la otra es las mismas lesiones cerebrales y la otra la parte cognitiva. En la parte conductual, ahí es cuando uno quiere entrar lo más tarde posible con los fármacos. Porque todos los fármacos tienen efectos secundarios, porque vamos a estar con lesera. Entonces uno, a no ser que no sea estrictamente indispensable, un paciente uno lo puede manejar mucho tiempo de manera conductual, pero eso requiere que la familia esté informada, porque no es fácil esto. Entonces todos los familiares, o no todos, pero aquí vamos a generalizar, pero muchos, uno comete errores. Uno trata de llevar al paciente al mundo de uno, cuando uno es el que tiene que acondicionarse al mundo del paciente. Errores frecuentes y súper prácticos, Paulina, para que la gente lo logre aterrizar. Claro, que uno le empieza a insistir al paciente que las cosas son como debieran ser. ¿Qué se hace ahí? Ahí al revés, uno tiene que seguirle la corriente al paciente, porque si no, para él es como una bofetada en la cara. Es como si uno le dijera, pero es como si yo te dijera, mira, evidenciarle que está enfermo. Que está enfermo, porque él no se siente enfermo. Eso te iba a preguntar, una persona que padece Alzheimer, ¿es consciente de que se le olvidaron las cosas? No tienen una conciencia, a veces tienen una cierta mínima conciencia, te van a decir, sí, mire, tengo un poquito mala la memoria, siento como el cerebro vacío, te dicen cosas así los pacientes, pero no hay una realidad, una verdadera captación de lo que está pasando. Pasan que creen probablemente que es el resto del mundo el que está equivocado cuando algo ha ocurrido. Mira, y no hay nada más difícil. Hay una etapa de la enfermedad que es muy complicada, que es cuando el paciente va perdiendo paulatinamente su autonomía, pero no totalmente, en que hay que estar ahí, pero no estar. Respetando, por otro lado, la dignidad de la persona. Entonces, francamente, uno muchas veces tiene que ir asesorando a las familias muy directamente. Porque también, para no tener otro paciente más también. ¿Conviene que un enfermo que está cursando un Alzheimer, independiente de su grado, en ese minuto ejercite su cerebro con terapias, qué sé yo, como ponerse a estudiar algún tipo de idioma básico, algún curso de algo, manualidades específicas, o entrar con eso a esa altura ya no vale la pena? No, sí, hay muchas, y en muchas partes se hacen, hay ciertas cosas que uno no se va a meter, obviamente ninguna cosa que demande uso de memoria, porque estos pacientes no pueden consolidar o les cuesta mucho consolidar información nueva, entonces lleva a la frustración. Pero sí, hay muchas terapias manuales que les gustaban antes, que las tienen que seguir desarrollando, aunque los resultados no sean buenos, si no importa, uno no busca resultados, uno busca que la persona se desenvuelva. Claro, como por ejemplo,
la jardinería, La si a alguien le pintura, gustaba pintar, tejer. si le gustaba tejer, le va a salir más chuequito, lo que quiera, da lo mismo, si eso no tiene ninguna relevancia. Pero yo tengo pacientes que logran todavía por mucho tiempo hacer cosas muy lindas, ¿te fijas? Pero finalmente, respecto de un dato que entregábamos en el encabezado de esta entrevista, ¿hay demostración seria respecto de que el lugar donde uno viva eventualmente puede condicionar la aparición de una patología cerebral como es el Alzheimer? No, solamente si en ese lugar se concentra mayor número de personas mayores de 80 años. Solo así. Solo así. Pero digamos que factores climáticos, geográficos, mira, no va a lo condicionar único, nunca. hay ciertas poblaciones, ciertas etnias que tienen menos riesgo. Que se ha visto, por ejemplo, las etnias mongolas, las etnias mapuche. De hecho, las etnias indígenas tienen menos incidencia que las caucásicas. Perfecto. Paulina, quiero agradecerte mucho que hayas venido a comentarnos de esta enfermedad. Nos parecía relevante también conocer el aspecto más médico-biológico de esto, que lamentablemente es cada vez más común. Gracias por venir al estudio. Que estés bien. Gracias.